con cierta dificultad quien fue y supo ser durante toda esta Copa del Mundo la revelación, el equipo que supo mantener su orden, supo mantener su línea, finalmente termina siendo vencido por Inglaterra. Si bien entra en juego el, el caso del segundo gol de Inglaterra con la cámara y todo esto, eh, era muy previsible y en algún momento Inglaterra se iba a imponer, sea como sea. Eh, eso, eso y que desde el juego quizá Noruega no propuso mucho, no fue más y le faltó un poco más de hambre porque no solo supo ponerle la dificultad necesaria, no solamente supo cómo aguantarle a una Inglaterra, sino que también tuvo ese temple para en algún momento complicarle mucho más. De hecho empieza ganando, pero al final se acomoda Inglaterra, jerarquía quizá, individualidad, brillantez y lo termina ganando. Desde lo que vimos dentro del campo, eh, un Ireland que era figura del partido, que tapó lo posible y lo imposible. El- la, Quizá un poco le falta en ese segundo gol, pero durante todo el partido estuvo muy bien y también con cierto desajuste de entre los centrales Ejem y Ajer, como dos centrales, dos torres que no solo son usadas en defensa, sino también en ataque, sobre todo en lo que es el balón parado, la pelota parada, pero dejaron debiendo un poco más en este partido. Quizás se les vio las costuras que no se les vieron en otros partidos y lo terminan pagando. Wolf y Rierson, laterales que le daban dinámica también al partido, le daban dinámica a este equipo, pudiendo hacer esas coberturas tanto a Shelder o Bonusa, así como a Sorlot, sobre todo Rierson, que tiene que hacer más coberturas debido a lo que es Sorlot. Y también en su ayuda en ataque son laterales de recorrido, laterales que pueden llegar a línea de fondo y no solo aportar como un centro. Los tres de la media cancha, ese triángulo que son también mediante las permutas y mediante cómo juegan estos, que se explica cómo ha llegado tan lejos Noruega, aparte de lo que es el factor Haaland. Pero estos tres que han sabido sostener, que saben cómo jugar, saben muy bien mantener los tiempos, muy bien mover el balón, moverse ellos también con y sin balón son una locura. Y que desde ahí se explica cómo puede jugar Noruega. Quizá Perch también haciendo su función de 5, incluso incrustándose entre los centrales para formar esa línea de 5 y poder aguantar el bloque bajo. Berg y Odegaard intercalando, siendo uno 8 siendo otro 10 siempre estando en su zona, siempre ocupando los espacios. Y quizá faltó un poco más de Odegaard, quien
suele tirarse más a su línea derecha y que por ser bastante zurdo no se siente tan cómodo, pero sabe cómo salir de ahí y sabe aportar mucho más. Entonces quizá, no solo quizá, sino como se vio, le faltó un poco más de incidencia, le faltó un poco más de pedir el balón, salir a jugar más y llevar el ritmo del partido. Hay poco que hablar de los extremos, sobre todo de Sorloth, un extremo reconvertido, no reconvertido, sino sacrificado, un extremo que no se siente bien en la banda, se siente mejor en una demarcación de 9, se siente mejor siendo quien pelea entre los centrales, siendo quien remata y quien finaliza, pero porque el 9 es una bestia. Haaland sabemos lo que es que en una sola jugada puede cambiar el partido. Se vio contra Brasil, em, un jugador que se le caen los goles, un 9 que incluso hace goles sin quererlos hacer. Y un, un juego que también apoya eso, pero no está centrado en su 9. Por el otro lado, en este caso salió Shelderup, un, un extremo más tirado a la banda, en encarador, de dinámica, y que saca ese golazo de otro partido, pone a ganar a Noruega, y quizá en el momento donde mejor estaba Noruega es donde tenían que golpear, tenían que ir todavía más adelante, pero se limitaron un poco, tuvieron varias, no las terminaron de convertir, conceder eso en el mundial ya cuesta, y en estas instancias cuesta todavía más, cuesta el doble, el triple incluso, le costó demasiado, y que tras eso no supieron llevar el partido. Si bien lo detuvieron, supieron contener todo el juego de Inglaterra, pero no fue suficiente. Por el otro lado, Inglaterra, que sale también con un Pickford Salvador, un Pickford que se vino asentando y, y que está en un muy buen nivel, que sus centrales le dan bastante garantía, no solo en salida de balón, no solo en cortar jugadas, no solo en tener ese dominio en defensa, sino también en aportarle a esa salida, aportarle a que el 5 no trabaje tanto en la salida, sino que también pueda jugar más. Dos laterales, en este caso sale con Konsa y O'Reilly, eh, pensado más en ocupar carriles internos, en ocupar lo que es la ayuda, el 1-2 tanto para Madueque como para Gordon, que son desequilibrantes. En este caso, se deja más a Anderson como un 5, y Rice con esa libertad de 8 tiene más libertad para la creación, y Anderson encargado de la destrucción. Sin embargo, muchas veces también se veía como Rice salía en zona de 5, terminaba como 5 y Anderson un poco más de 8. Sin embargo, Anderson estaba mucho más centrado en lo que es la cobertura de Odegaard, cobertura de Verge, que no jueguen, y sobre todo esa destrucción de jugadas antes de que llegue a los centrales. Bellingham, que mediante sus dos bases, lo que es el 5 y el 8,
le liberan más espacio, le liberan más zona y que este puede llegar y como llega en sus dos goles, lo logra hacer. Los extremos, tanto Madueke como Gordon, dos extremos de electricidad, de dinámica, no solo de tirar un centro, se ve como Gordon tiene esa habilidad y es también consciente de que no solo tiene que tirar una larga, tiene que tirar una larga, una corta, un pase, un centro, ir más al balón, ir más a la banda, centrarse un poco, entrar incluso a zona de 10 y desde ahí aportar más. Y Madueke, por otro lado, sí, un extremo más tirado a la banda y que desde su desequilibrio puede generar más ventaja, puede generar más peligro. Asimismo es como mediante todo esto, Bellingham se libera más, llega más al área, llega más en su faceta goleadora, llega más en, en poder rescatar esos balones sueltos, en poder rescatar segundas jugadas y terminó en lo que terminó. Kane, el falso 9 o el 9 que también ayuda a la construcción en este caso, como lo hace desde el Bayern, jugando casi en zona de 5 zona de 8 para ayudar para que los centrales no tengan esa referencia y todavía le den más ventaja a los de arriba. Entonces, Kane, si bien es cierto, no en todos los partidos va a hacer un gol, pero siempre genera algo sin balón o con balón. Y se nota cómo le incomoda, cómo les incomoda a los centrales rivales intentar tomarlo. Conclusiones. Inglaterra, si bien diría que bajó un poco el pie del acelerador, que fue de más a menos y que fue encontrando las piezas desde un equipo que es efectivo más que vistoso y que desde su juego puede plantear muchas opciones. Es un equipo también frágil en defensa y frágil desde la no generación. Es un equipo que al quitarle el balón muchas veces se limita. Sin balón es uno y con balón es otro. Y no van en la misma sintonía. Pero siempre es un rival bastante difícil hasta lo último para el rival que esté al frente. Ahora espera ya en semifinales y, y seguramente con la vista puesta en esas semifinales y con la vista puesta ya en una posible final. Eso, yo soy Nagi y gracias.